32/2010. Titular: María Alejandra Montserrat, en la frecuencia de 1330 kHz, categoría 6, LRI 237, AM 1330. Y nosotros seguimos aquí en el programa y tiempo de hablar y reflexionar juntos sobre nuestra realidad, como lo hacemos cada semana con el amigo Mariano Pablón. María, un placer tenerte acá. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal, Dieguito? ¿Cómo estás? Bien, la verdad que bien. Hoy un día muy movilizante. Sí. Hoy nos tocó declarar a mi vieja y a mí en el juicio del Villazo. Uh-huh. Y bueno, y está bueno que se sigan haciendo los juicios pese a que hay gobiernos que en algún punto, como pasó con el gobierno de Mauricio Macri también, instalaron discursos negacionistas, intentaron, en el caso de Macri, intentó meter el 2x1 por la ventana, haciendo que no es aplicable a los crímenes de lesa humanidad. Sí. Villarruel viene haciendo apología de el terrorismo de Estado desde hace, desde que la conocemos, desde que es una figura pública, y bueno, que avancen estos juicios más allá de los resultados, no más allá, incluidos los resultados, porque en los últimos juicios se han conseguido condenas importantes, que no tienen que ver con una cuestión de venganza, y eso me parece que a veces pensamos estas cosas desde el lugar de la ley del talión, viste, el ojo por ojo, diente por diente, y los familiares, los organismos de derechos humanos no están reclamando eso, están reclamando que se haga justicia y que los genocidas estén en la cárcel común, como debe ser, porque, como cualquier otro delincuente al que pedimos a la justicia que lo meta en cana. Porque, a ver, no es un pedido de revancha por una simple razón. Lo que a vos te aplicaron fue directamente desde un grado de violencia para silenciarte, para domesticarte, para adoctrinarte en su momento, con desaparición y asesinato de gente sin un juicio. Acá lo que se está apuntando es un trabajo de investigación, una recolección de pruebas, un juicio y sobre ese juicio un veredicto. O sea, todo un camino muy distinto al que a vos te aplicaron durante lo que fue la dictadura. Y cuando te condenen no te van a matar. No van a tirar tu cuerpo por ahí, no te van a robar tus hijos, no. Y tuviste un derecho de defensa. Exacto. Que ninguna de todas las víctimas de la dictadura lo tuvieron. Exacto. Además, lo que tiene, la característica que tiene puntualmente este juicio es que se trata de responsabilidades empresarias. Claro. Es a Sindar y, digamos, directivos de la empresa quienes fueron acusados de estos delitos, de utilizar parte de la empresa como un lugar de detención clandestina, pusieron vehículos a disposición, digamos, hubo toda una serie de situaciones en las cuales se vio involucrada a Sindar, pero además se vio beneficiada con las consecuencias de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Esta cuestión de las empresas relacionadas, digamos, de las empresas grandes argentinas, Ingenio Ledesma, Veloz del Norte. Bueno, el titular de Ingenio Ledesma muere sin sentarse en un juicio. Sí. Son todas, la Ford, son todas empresas en las que hubo una complicidad, pero además colaboración de la empresa para con quienes secuestraron a los trabajadores, fueron quienes entregaron las listas, quienes dijeron quiénes tenían que desaparecer y quién no. Entonces, hay una investigación profunda en curso que llevó adelante Victoria Basualdo con un grupo de profesionales que demostraron, no solamente desde el punto de vista de la historia, de la teoría de la historia, sino también desde el punto de vista de la antropología, desde el punto de vista de la sociología, desde el punto de vista de la economía, que las empresas se beneficiaron con la destrucción sistemática del movimiento obrero organizado en la Argentina. Los sueldos fueron a la baja, las ganancias de las empresas se multiplicaron,
Hubo robo de empresa, caso Papel Prensa el más emblemático, en mesas de tortura. Entonces estamos ante situaciones en las cuales no solamente se destruyó una oposición política, claro, sino que además se sacaron ventajas totalmente, de todo tipo, sí, sobre esa situación, incluso instalando el terror a nivel cultural. uh-huh. Yo hoy contaba porque el relato que hice hoy, la declaración tenía que ver con algo contextual, qué sufrieron los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado. Entonces contamos el viaje a Francia, conté todas las separaciones que tuve en mi vida, claro, cuando primero me separó de mi viejo, después me separó de mi vieja, después cuando recupero a mi vieja porque mi abuela nos llevó a Francia, me separó de mi abuela, que era quien hasta ese momento había estado con ella. Uh-huh. Las situaciones de tener que adaptarte a una cultura diferente, las situaciones de volver a la Argentina y no entender la cultura en la que estaba inmerso, y terminé siendo un joven que terminaba las piñas cada 2x3, y tiene que ver también con la imposibilidad de elaborar todo eso que me había pasado, sí, de una manera racional o de una manera más consciente. Sí, que ese es el punto, que toda la otra parte que no se cuenta o que se habla muy poco, porque a la pata civil, la parte eclesial, la parte empresarial, los beneficios, lo hemos abordado poco, sí, lamentablemente, pero tampoco hemos abordado qué es lo que pasaron las personas que pudieron exiliarse y pudieron volver a cómo me vuelvo a acomodar de vuelta acá. Sí. Y mirá, en el caso de mis viejos, nosotros cuando volvimos de Francia en el año 84, después de la guerra de Malvinas, después de la derrota en Malvinas y después de las elecciones, uh-huh, yo recuerdo ver a mis viejos, a los dos, emocionados, llorando, viendo que había ganado Alfonsín, y diciéndome, volvemos. ¿A dónde volvemos? Claro. Yo era francés. Yo en ese entonces tenía 10 años, había pasado la mitad de mi vida acá, sí, y te fuiste a otra vida a vivir casi la misma cantidad de tiempo lo que había vivido acá, en otra costumbre, en otro exacto, país, otra lengua, otros tratos y demás. O sea, totalmente. El bolón que en la cabeza eran de 20 años más o menos. Más o menos te agarra todo este tramo en 20 años de vida, más o menos. No, de los 0 a los 5 acá, de los 5 a los 10 en Francia. Claro. Sí. Incluso hay la escuela a la que iba yo en Francia era una escuela de aires abiertos, una escuela muy resabio del Mayo francés. Uh-huh. Y me vuelvo de esa escuela y voy a parar a la Domingo Faustino Sarmiento de los Quirquinchos, uh-huh, en la apertura democrática, que todavía toda la Semana Santa había un intento de golpe de Estado. Claro. Esa sensación de que no terminaba de afianzarse la democracia. Cuando se afianzaba la democracia, la economía se iba al carajo y tuvimos el proceso inflacionario de la hiperinflación, el plan Primavera que fracasó, el plan Brady, uh-huh, que fracasó, y después, bueno, yo ya me había vuelto acá a Rosario, por suerte, porque la verdad que ese salto de París a los Quirquinchos fue un poco abrupto y fue bastante violento también, porque yo no terminaba de entender la forma de manejarse acá de los chicos que se cargaban entre ellos, claro, qué sé yo. Allá era mucho más afectuoso el trato, uh-huh, entonces costó bastante esa adaptación. Y uno no es consciente, porque uno con el terror que tiene a victimizarse, siempre dejé de lado la posibilidad de hacerme cargo que esto realmente me había tocado en lo más profundo, me había dolido, sí, que sentía miedo, uh-huh, en algunas situaciones, incluso acá, qué sé yo, íbamos a las marchas, las primeras marchas de derechos humanos, éramos 400, 500 personas, claro, como mucho, y todo el tiempo te decían, no, los teléfonos están intervenidos, aquel es servilleta, servilleta se le decía a los servicios de inteligencia, sí. Que operaban adentro de las marchas de derechos humanos para ver todavía quiénes el no eran. te metas, que todavía el día de hoy en algunos aspectos todavía estaba mucho más fuerte todavía en ese tiempo. Sí, el algo habrán hecho, todavía sonaba, viste, cada vez que se ponía un poco la democracia en crisis o en duda, claro, viste, con los militares estábamos mejor. Sí. Entonces, creo que
todo este proceso que llevaron adelante los organismos de derechos humanos afianzaron algo que el gobierno de Milei vino a poner en duda. Ujú. Vino a fortalecer lo que ya había empezado el gobierno de Macri. Sí. Cuando empezaron a poner en duda los 30.000 desaparecidos, y yo hoy lo que planteé es que no son 30.000 los desaparecidos o las víctimas del terrorismo de Estado, son esos 30.000 más todos sus familiares, Claro. sus amigos, toda la gente que sufrió la ausencia de un ser querido Ujú. por haber tenido una dictadura militar entre el Totalmente. 76 y el 83 en la Argentina. Sí, y además también no se puede reducir esa discusión al número, como se lo va planteando también. Y el otro punto que viene a proponer el gobierno de Javier Milei es de un sector que todavía esa frase de che, con los militares estábamos mejor, que a lo mejor quedaba el tío borracho Sí. o el abuelo totalmente adentrado en años en la mesa Sí. familiar y la familia lo miraba fiero y la discusión pasaba, lo ha fortalecido en algunos sectores todavía de la sociedad las políticas que ha tomado el gobierno de Javier Milei. Sí, yo creo que hay una cuestión que los derechos humanos, y que fue un trabajo de los medios hegemónicos Ujú, esto, claro. de asociar los derechos humanos al kirchnerismo. Sí. Entonces, con la estigmatización del kirchnerismo, también lograron Claro. tangencialmente pegarle a los organismos de derechos humanos. ¿Por qué? Porque Estela Carlotto aparecía en todos los actos de Cristina, lo cual, digamos, si uno se pone a pensar que los organismos de derechos humanos apoyen a un gobierno que reavivó los juicios contra Totalmente. los genocidas, que le dio la posibilidad, y eso le llamaron el curro de los derechos humanos. Mirá qué simple que resulta a veces destruir con un solo concepto Claro. el laburo de militancia de años. Años. De años. Los empleados públicos todos ñoquis. Claro. Entonces con Los decimos, organismos sociales son los gerentes de pobreza. de los como te lo gerentes de la van marcando pobreza, ahora. claro. Los trabajadores son todos vagos. Claro. Todos vagos, no quieren trabajar por Los eso. por eso hacen sindicalistas paro. son millonarios y los Claro. trabajadores son pobres. Sí, ahí hubo una construcción de imaginarios sociales Ujú. que creo que también es responsabilidad de los partidos políticos, de los sindicatos, de no haber entendido que se estaba dando una disputa simbólica Claro. en el subsuelo de la patria. Sí. Que era una disputa simbólica que era la guerra sucia, digamos. Es una disputa simbólica que se da en los márgenes, que no se ve, Sí. pero que se está dando, que se Ujú. está dando por... Entonces me parece importante que entendamos que hay que dar una disputa por el sentido. Totalmente. Que el sentido de la democracia tiene que ver con el sentido de los derechos humanos, tiene que ver con el sentido de nuestra Constitución Nacional, Ujú. tiene que ver con el sentido de sentirnos hermanos de la patria, Claro. de sentir que nuestros recursos naturales son nuestros, Obviamente. que la soberanía es más que una palabra, Claro. es un ejercicio que hay que hacer, que la gestión ante los organismos internacionales por nuestras Islas Malvinas es necesaria. Sin duda. Y bueno, y como que va todo de la mano, y ellos como que van dinamitando todos esos sectores, porque lo de las Malvinas también, que Milei salga a decir, no, bueno, las Malvinas se las entregamos, qué sé yo, o salga a decir que admira a la Thatcher. Claro. Es una provocación, no es Sí, más no, no. que eso. A ver, voy a la semana de Malvinas, voy a recibir a la generala de Estados Unidos en Tierra del Fuego y no voy a Tierra del Fuego a honrar a los caídos en Malvinas. Exacto. Es un claro mensaje. Sí, es un mensaje. Y es como cuando Macri puso las banderas yanqui en la Casa Rosada. Ujú. Claro. Es una entrega de soberanía, o que le dijo a los reyes de España qué mal que se debía sentir Sí, San los Martín. nuestros porque se independizaban. Claro. Entonces, a ver, me parece que hay que en esa construcción de imaginario, me parece que nosotros también como periodistas tenemos que Tenemos ser que responsables. saber dar la batalla, qué es lo que se comunica, cómo se comunica, y volvemos casi un leitmotiv, digamos, de toda nuestra charla de Y martes desde el jueves. afecto, Totalmente. desde el sí. afecto, esto no es una discusión que tiene que tornarse agresiva, entrar en este juego que plantea Milei de gritar y decirle fachos, así No, como no, ellos no, te dicen es zurdo, decirle escuchando, facho. comprendiendo al otro y construyendo de unas diferencias, tratando de buscar una posición en común. Digamos. Me parece que pasa desde ahí la cosa. Me parece que sí, que pasa por un lugar de construcción y de comprensión y corrernos del lugar del juicio. Ujú. El juicio nos ha hecho mucho mal en
en nuestra forma de relacionarnos, Sí. y inclusive en el seno de las organizaciones populares ha hecho estragos. Sí. A ver, sin irme a las organizaciones populares, a ver, me voy a un barrio, Sí. 4 cuadras, una manzana, más chiquito todavía que un barrio, te Sí. lo hago. El del negocio que te dice, che, yo lo voto a Milei, y el otro que le dice, no, mirá que Milei te va a poner todo lo de Macri, ya te fundiste con Macri, no te compro más, no te hablo más, no te saludo más. Estoy dando un ejemplo muy Sí, boludo, pero muy normal de toda la barrio, al punto de lo que vos llegaste por no comprender, por no escuchar, por no saber hablar, ni uno ni el otro. Ujú. Bueno, a ese punto llegamos. Sí. Y Sí, ahí se filtró todo esto, olvídate. Sí. Pero además también sirve de excusa en las familias para no resolver los quilombos de Sin fondo dudas. y politizar otros problemas, Claro. que en realidad son cosas que hay que sentarse a discutir, como cuando se pasa con el fútbol, pasa con la religión, Sin pasa, dudas, ¿eh? son lugares que son lugares comunes para terminar de pudrir. Totalmente. El fútbol, religión y política no se habla en la mesa. Exacto. Típica frase de la familia media argento. Bueno, más que nada eso, festejemos los derechos humanos, Ujú. festejemos que se siguen haciendo los juicios y que va a haber justicia en este país. Y Claro. comprendámonos, tratemos de entender entre nosotros por qué una persona votó a Milei. Totalmente. No estigmatizarlo o juzgarlo porque se haya equivocado. Claro. Me parece que pasa por allí. Marian, placer enorme, la hacemos el jueves. Dale, la seguimos el jueves, muchísimas gracias, un abrazo grande a toda la audiencia que está ahí del otro lado, que escucha y que nos tiene paciencia. Así es. 2 de la tarde con 25 minutos, vuelta de página porque es uno de los temas que se va a tratar en el Consejo Municipal, tiene que ver con el tema de taxis. Allí para hablar